Bien amigos, continuamos con ustedes con este tema especial de agenda económica, que es la agenda de prevención y cumplimiento, que como ya les informábamos va a ser una vez a la semana hasta agotar todo lo que es el tema del lavado de activos en todas sus extensiones, de su origen, cómo evolucionan, cuáles son sus conceptos, cuáles son las normativas internacionales, cuáles son las responsabilidades de los países en esta materia y cuáles son las responsabilidades también de los llamados sujetos obligados, en este caso, que no son las autoridades de prevención, sino las personas que tienen que aplicar normativas por mandato de la ley. Todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso a la medida que vayamos adentrándonos en este tema. Hoy estamos haciendo una introducción general y tratando de elaborar una definición sobre esta materia, que ya lo estaba haciendo Roberto antes de la pausa. Así es, ya habíamos definido, don Luis, que el lavado de activos, cualquier dinero que provenga de actividades ilícitas prescritas en las leyes, que se trate de ingresar a la economía formal, esa actividad se llama lavado de dinero y es un crimen per se, independientemente del crimen preyacente que están tipificadas como el narcotráfico, tráfico de armas y demás. Y aquí sería bueno, Roberto, decirle a los amigos de Agenda Económica por qué razón hay que lavar el dinero, porque esto tiene una explicación. O sea, cuando una gente tiene, o una persona, una organización, que se ha dedicado, por ejemplo, a hacer actividades delictivas, a robar, a el tráfico, por ejemplo, de armas, como tú mencionabas. O de personas. Vender droga, vender el narcotráfico. Cualquier actividad que esté penada por la ley es una actividad normalmente lucrativa, que genera mucho dinero porque tiene alto riesgo. Y los que se dedican a esas actividades normalmente cobran mucho por la misma debido al riesgo implícito en las operaciones. Pero como se trata de actividades delictivas, quien hace la actividad recibe un dinero que no puede justificar, porque es un dinero que proviene de una actividad criminal o delictiva y no lo puede justificar en las actividades normales de la economía, porque cuando se le pregunte por el origen de ese dinero, no va a poder dar una explicación que sea aceptable para la sociedad y para lo que son los organismos de prevención y de persecución del delito. Entonces, eso le genera un problema a las organizaciones criminales, porque una vez hecho y ejecutado el delito y tenido el dinero en la mano, entonces no encuentran la forma cómo gastarlo normalmente en las actividades normales de la economía. Entonces, por esa razón, ellos tienen que buscar la forma de camuflar ese dinero, de mezclarlo con dinero limpio, de hacerlo pasar por una cuenta bancaria o una actividad de esa naturaleza, para que ese dinero salga ya en cierta medida lavado después de desarrollarse ese proceso. Se trata realmente de actividades que no pagan impuestos porque no pueden declararse como actividades normales de la economía. Entonces tienen diferentes tipos de explicaciones que le deben dar a la sociedad acerca del origen del dinero. Entonces, por esa razón, ellos tienen que buscar la forma de mezclarlo, meterlo en el sistema financiero para poderlo movilizar y poderlo utilizar en otras actividades normales de la economía. Y entonces ahí es donde hay que hacer el gran esfuerzo. Por eso es que las autoridades a nivel mundial siempre tratan de exigir a través de leyes y normativas a las entidades del sistema financiero que adopten medidas de prevención, programas preventivos en sus operaciones con el público para que dificultar a los criminales los mecanismos apropiados para que ellos puedan llegar al punto de mezclar el dinero sucio con el dinero limpio y entonces darle una situación de normalidad a una actividad que es irregular. Entonces, por esa razón se habla de dinero sucio que hay que lavar. Entonces, el tema que nosotros vamos a estar siempre tratando aquí es los mecanismos de prevención de ese dinero sucio. Y aquí entonces, ya Roberto estaba dando una explicación de... Sí, yo creo que esa pregunta que usted dice y esos comentarios nos llevan a lo que son las características del lavado de dinero. Y podemos decir que una de las características justamente es la presencia del gran volumen de dinero circulante. Se dice que pesa más el dinero que la droga,
Así que el propio proceso de transportar el dinero en efectivo y demás, ya es un proceso también que se dificulta, quizás a veces mucho más que la misma droga. Pero ya hay muchos mecanismos, muchas técnicas que podemos ir desarrollando en otros programas, porque son muchos. Uno de ellos usted lo mencionó, que es el pitufeo, dentro de la cual yo voy tomando pequeñas cantidades de dinero, se la voy entregando a diferentes personas para que vayan haciendo depósitos pequeños, y luego yo ir integrando todas esas operaciones en una cuenta matriz y poderlas remesar o utilizar verdaderamente la cabecilla de la organización. ¿Sabes que con eso hay algunos ejemplos? Nosotros que estamos siempre participando en las conferencias internacionales sobre el tema de antilavado. El lavado más o menos se comenzó la gente a sonar y a oír de eso con el tema de las remesas. Porque era como la forma más fácil. Cuando no hay control en un país, era muy fácil coger un narcotraficante, que era básicamente lo que más... Vamos a poner ejemplo como República Dominicana, un narcotraficante en Nueva York, tiene dinero, no puede usarlo allá, no puede comprar, no puede hacer nada, entonces lo manda para acá. Ya eso no pasa porque hay controles establecidos en los sectores financieros, claramente. En cuanto a los montos que Pero debe mira, mandar. había una vez, nosotros descubrimos un caso, creo que fue en Ecuador, si mal no recuerdo, un país sudamericano. Había un pueblecito de un paraje X que todos los habitantes recibían una remesa todos los días. Todos los habitantes de ese pueblecito, ponle que fueran 600 personas, 1000 personas, todos recibían una remesa de los Estados Unidos. ¿Una red? Entonces, ¿qué eran? Una red, y había alguien que era el recolector de eso, y eso paga. La comisión que se paga por el lavado es muy alta. Claro. Anda, según los indicadores internacionales, por un 25%, 20-25%. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener $750,000 limpios que 1 millón sucio. Claro. Claro. Bueno, y las realidades van cambiando, señor Andrés, porque ahora estamos hablando del lavado de dinero producto del narcotráfico, principalmente del tráfico de armas, pero antes el lavado de dinero podría ser, cuando la ley seca, el dinero producto de la venta de alcohol, claro, de cuando los juegos de azar eran prohibidos. Bueno, todo ese dinero que se producía era un dinero ilícito. La época de Al Capone. Claro, la colocación de esos casinos en el desierto y demás, bueno, todo eso son procesos y mecanismos para ir blanqueando el dinero, para irlo transformando de dinero ilícito a actividades luego sustentadas, ¿no? Bueno, ¿de dónde proviene su riqueza? Yo tengo un casino. Y ya de ahí tú metías todos los millones que... Claro. que Hay un informe del CAFI que tipifica exactamente la cantidad de dinero lavado que se ha determinado en los casinos en los Estados Unidos. En los últimos, si mal no recuerdo, en los últimos 10 años. Eso te iba a decir, que uno de los temas Miles de millones de de mayor dólares. lavado es el juego. A nivel internacional, El juego mundial. se estima que un 5% del PIB es lavado de dinero. Estamos hablando de entre 500 y 800 billones de dólares anuales. Sí, se considera uno de los 3 primeros negocios a nivel mundial, o sea, el lavado de dinero a nivel mundial de todas las fuentes, que está representando el tercer nivel, el tercer negocio en términos de magnitud a nivel mundial, detrás del petróleo y del negocio de divisas, que son los anteriores, los más importantes. Y esto dice mucho de la importancia de esta actividad, del poder que pueden manejar con toda la cantidad de dinero, de las conciencias que pueden comprar voluntades, pueden comprar y contratar a los mejores especialistas a nivel mundial para que desarrollen mecanismos de cómo lavar el dinero, personas que no cometen la criminalidad como tal, sino que son empleados de esas organizaciones para buscar los mecanismos de cómo engañar y de cómo traspasar la barrera que pone el sistema financiero para evitar que el dinero sucio llegue a sus cuentas. Entonces, estamos hablando de una actividad que, por todo el poder que tiene realmente, puede hacer muchas cosas y es un enemigo poderoso y está presente en todas partes. Donde menos uno se lo imagina, por ahí anda dinero sucio haciendo de las suyas. Entonces, mientras más se preparan las entidades financieras, los organismos encargados de la prevención, el personal que trabaja en esas entidades para prevenir esta actividad, mucho mejor y mucho más fortaleza tiene la economía.
Y yo quiero aquí decir algo. Se dice que el tráfico de droga se va desviando para llegar a los centros de consumo en la medida en que se le van presentando resistencias. Es cuando en un país que es un país de tráfico, ¿no? de puente, se fortalecen los organismos, se persigue y se le dan golpes fuertes a los narcotraficantes, ellos se dan cuenta de que ya por ahí no es conveniente, entonces buscan otro mecanismo y otro país y otra forma de traficar y de hacer llegar la droga a los mercados de consumo. Pues con el dinero, el lavado de dinero ocurre algo similar. Cuando en un país el sistema financiero se fortalece, las autoridades seriamente atacan y persiguen el delito, le dificultan la vida a los que quieren lavar dinero, entonces lo que ellos hacen es buscar otros países donde sea más fácil cometer la criminalidad, donde haya más corrupción, donde haya menos institucionalidad, donde se respeten menos las normas y se persiga menos el delito. Entonces, por esa razón es que se trata de un crimen internacional que hay que perseguirlo donde quiera que se encuentren, y cada país entonces está en la obligación de aplicar las normativas, y si no lo hace, como decíamos anteriormente, tiene una evaluación mala, y ya eso tiene otras implicaciones de las cuales vamos a hablar en un próximo programa. Así que vamos a una pausa y retornamos.